Misión Cristiana, la palabra que cambia, presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Haz que cada hermano en Cristo, cada familia, pueda salir bendecida de este lugar. Sabemos que tu palabra es el medio por el cual podemos mantenernos firmes. Por eso, Señor, ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Muchos vienen con dificultades, muchos están luchando, muchos están siendo agobiados por problemas diversos en sus vidas. Socórrenos, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, que hoy hagas patente en medio nuestro tus misericordias. Es nuestra rogativa en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 25 y vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Para iniciar la explicación de este Salmo 25, siempre damos, hermano, como una introducción acerca de lo que es el Salmo, quién es el autor, en qué momento se escribió estos párrafos escritos en el capítulo 25. Aunque quizás muy sencillamente leamos la Biblia así, ¿verdad? Y no tengamos una Biblia de estudio. Ahí en todas las Biblias viene el nombre del autor, de quien escribió este salmo. Y aquí dice Salmo de David. O sea que quien escribió este salmo fue el rey David. ¿Y en qué momento David escribió este salmo? Algunos escritores bíblicos mencionan que David escribió este salmo en un momento difícil, en un momento crítico, cuando su hijo Absalón se le había revelado. Y eso, el mencionarlo, no ha de haber sido fácil para David el haber vivido un momento tan duro, y máximo el observar que no era una persona ajena a su familia la que se había rebelado en contra de él, se había sublevado en contra de él,
Y inclusive a eso se añade no solamente la sublevación, sino el querer matar a su propio padre. Por eso es que David tuvo que huir por el torrente del Cedrón, que se le llama. Y en una situación tan angustiosa de ese tipo, hermano, lo más duro de digerirlo era que su propio hijo había cometido tal vileza. Entonces, pienso, tal como lo he leído en algunos escritores, que el mayor sufrimiento que le causó a David no fue la sublevación, sino de quién vino la sublevación. O sea, el mayor dolor en el corazón de él fue eso, que su propio hijo lo traicionó. El hijo que él estimaba, el hijo que él amaba. Ahora, de estas aflicciones que él mismo experimentó, ahí fue donde él escribió este Salmo 25. Parece paradójico, pero quizás en los momentos más difíciles es cuando uno tiende a inspirarse y cuando uno tiende a buscar más a Dios. Quizás en los momentos de prosperidad aparente es donde el hombre se vuelve orgulloso, se aleja de Dios por esa misma prosperidad aparente. Muchos creen que es una prosperidad permanente, los goces de este mundo, pero en esa prosperidad aparente es cuando los hombres se alejan, se distancian de Dios y no tienen ninguna experiencia de tener un acercamiento íntimo con el Señor. Por eso es que es muy importante el entender este factor importante que voy a mencionar, que en los momentos de conflictos, en los momentos de crisis, Dios permite esas crisis, Dios permite esas situaciones críticas, todo con un propósito, todo con un objetivo, de que nuestro corazón se acerque y esté apegado a Él. Y cuando nuestro corazón está pegado al corazón de Dios, es ahí el momento propicio, el clima propicio, cuando nosotros podemos incluir un concepto que es uno de los más importantes a la luz de la Biblia, y es donde se verifica si en verdad nosotros tenemos arraigado ese concepto en nuestro corazón. Pero alguien diría, ¿pero cuál concepto? El concepto, ya cuando estemos ahí metidos en la explicación de los versos, es el concepto de confiar en Dios. Ahí es donde se verifica. Entonces ya nuestro corazón apegado a Dios es donde se corrobora, se comprueba si verdaderamente tenemos una confianza en Él. Por eso es que es muy importante que todo cristiano, todo hijo de Dios que es genuino, sea probado. Y esa prueba se dará cuando los conflictos o crisis vienen a nuestra vida. Ahí se verifica quién se correrá o quién se mantendrá. En medio de estas crisis, claro, si usted es lector de la historia de David y esa misma sublevación que se dio, él tuvo que huir. Pero a pesar de huir, este hombre que se le llamaba el hombre conforme al corazón de Dios, mantenía una confianza en Él. Las crisis nos ayudan a tener mayor consolidación, el que nuestro corazón esté arraigado en el Señor. Cuando no hay crisis y todo es disfrute temporal, prosperidad aparente, como lo dije hace unos segundos, entonces usted va a tener una confianza aparente. Y fíjese qué importante es el entender esto antes de entrar a la aplicación de los textos. Quiero que usted abra su Biblia ahorita
y busque en el libro del profeta Isaías capítulo 29, el versículo número 13. Ahí habla de una confianza religiosa y aparente. Cuando usted tenga los textos, entonces usted me responde con un amén fuerte. Isaías 29:13 le dije, ¿verdad? ¿Qué dice las expresiones de este verso? Que es el verso 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Estamos refiriéndonos acá a Israel. Cómo el Señor se dirige hacia su pueblo Israel. Y cuando se habla del pueblo de Israel, uno puede pensar en esto: si era a su pueblo, este pueblo le conocía a él y este pueblo confiaba en él. Pero aquí el Señor descubre lo que hay en el corazón de los israelitas, porque a Dios no lo podemos engañar. Nosotros podemos mostrar una actitud llena de apariencias, pudiéramos engañar a medio mundo con algo que no es verdadero, que no es genuino. Dios descubre a Israel, y aquí, como Él lo descubre, entonces dice el verso 13: dice pues el Señor, o sea, es el Señor quien lo hace. Este pueblo se acerca a mí. Note, ellos estaban queriendo tener ese acercamiento, ese intimar con Dios. Se acercan a mí, pero ese acercarse no era genuino. Y dice: con su boca y con sus labios me honran. Eso, ¿quién no lo hace? ¿Quién no dice cosas bonitas delante del Señor? Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y ahí añade: y su temor de mí, y no es más que un mandamiento de hombres, es decir, algo religioso que se les ha sido enseñado. No había nada genuino en ellos. O sea, que no tenían una confianza verdadera en el Dios. Ellos no tenían arraigado este concepto que nosotros vamos a analizar, que es uno de los más importantes dentro de este estudio del Salmo 25, la confianza. Le honraban a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Él. No había ninguna confianza en Él. Era algo religioso. Imagínate, qué terrible sería que nosotros viniésemos aquí al templo y tuviésemos una postura similar a la de Israel. Estamos perdidos, hermano. Porque Dios lo que estima no es la apariencia religiosa con la cual nos presentamos delante de Él. Ese es lo de menos. Ese es lo de menos. Dios quiere que nos presentemos delante de Él con una confianza certera, en donde nosotros tenemos que dar muestra de una dependencia de Él hacia nosotros. Eso es lo que Dios desea, una confianza absoluta en Él. Allí ya no es presentar una apariencia religiosa. Israel no la tenía. Por eso ahí la importancia de iniciar dando esta introducción en este salmo. Si David es el autor y escribió este Salmo 25 en un momento de crisis,
Me gusta porque a través de las expresiones que él escribe, David es retratado en este salmo, hermano, como una miniatura fiel en lo que él escribe, manteniendo una confianza santa delante del Dios Todopoderoso. Y fíjese que aquí en lo que él escribe, David escribe acerca de las situaciones en las cuales él estuvo involucrado. No estamos explicando, estamos dando la introducción. Su transgresión, su amargo arrepentimiento, su profunda aflicción está aquí plasmado. Por eso le decía, es un retrato, es retratado en este Salmo David como una miniatura fiel. O sea que aquí se denota la vida, el retrato del mismo David, pero en miniatura. Por eso es que, hermano, decía un escritor las siguientes frases: es evidente, decía él, que una composición de tal tipo que David escribió, hay que reconocer que la estaba escribiendo en sus últimos días de su vida. ¿Por qué? Porque en este salmo David va a escribir, hermano, va a escribir acerca de los pecados de su juventud. Por eso es que él estaba en sus últimos días. A eso se agrega que si David escribe aquí acerca de las aflicciones, cuando él busca a Dios en esa confianza, a él le recuerdan sus propios pecados. Al escribir el salmo, su pena por el pecado, y eso mismo, por su pena del pecado y por las mismas aflicciones, es lo que lo lleva a Dios. Fíjense qué interesante es esto. Ya vamos a ir terminando la introducción. ¿Ustedes creen que nosotros estaríamos aquí de nuestra propia cuenta? Si usted registra su historia, o sea, escriba su propia historia y refleje su historia en una página, o sea, escríbalo, y cuando la escriba, léala, y lo que usted va a escribir es lo que usted ha atravesado, y de todo ese contenido que usted va a escribir va a encontrar algo interesante en su vida, y eso interesante es: ¿cómo fue que yo vine a Dios? Es como una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo fue que yo vine en la búsqueda de Dios? Y ahí va a haber una respuesta. ¿Alguna aflicción lo trajo? Porque así somos los hombres, los seres humanos, frágiles, débiles, llenos de errores. Si no hubiese habido una aflicción en nuestra vida, no estaríamos aquí. Tuvo que haber sucedido algo, alguna crisis. Quizás su hogar estaba derrumbándose, quizás usted estaba enfermo, quizás estaba quebrado en lo económico, y algo lo trajo. Por eso es que es muy interesante el ver cómo, hermano, cuando uno toma un estudio de estos salmos, se lleva una secuencia acerca de las posturas en las cuales este escritor se mantiene en cada uno de esos salmos que él ha escrito. No voy a darle la postura desde los inicios, sino en síntesis voy únicamente a mencionar la postura en la que este escritor toma hasta terminar aquí en el Salmo 25. Por ejemplo, denotemos esto. Uno puede hallar el alma de este escritor, que es David, presentada en todas las diferentes posturas. Si alguien me dice: pastor, ¿es lícito orar postrado? Yo le diría que sí.
Cuando decimos la palabra postrado, la frase que da a entender en el hebreo, en su connotación, es colocar el rostro sobre el piso o sobre las rodillas. Ese es postrarse. David lo hacía y lo hizo en el Salmo 22. Pero también asimilaba otra postura, que es la postura de pie. David buscaba a Dios de pie, y eso lo menciona en el Salmo número 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará, donde se da a conocer como el pastor de las ovejas, que guía a sus ovejas. Está la tercera postura, que es sentado. Él lo hacía en la posición de estar sentado. Acuérdense que cada una de estas posturas tiene su significado. Aquí, en la postura de estar sentado, es cuando una persona se sienta a meditar y a reflexionar, pero ya es una persona diferente, que ha obtenido madurez y sabiduría y puede dar cátedra acerca de todo lo recibido. Y eso se hace de notar, esa postura de estar sentado, en el Salmo que acabamos de finalizar, que es el Salmo 24. Es donde se reconoce la majestuosidad de Dios. Es donde se reconoce que Dios es el dueño de nuestras vidas. Ya hay madurez, ya hay sabiduría. Ya no se actúa de manera precipitada, ya sea para hablar o ya sea para accionar, para actuar físicamente. Ya hay sabiduría. Dios es el creador de todo. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de nuestras almas. ¿Verdad? Ya uno ya tiene madurez. Y ahora, la otra postura, la cual vamos a estudiar, es que aquí, cuando David escribe el Salmo 25, él ahora está de rodillas. Qué lindo es estar de rodillas, reconociendo que no podemos caminar por nosotros mismos por los senderos de este mundo, reconociendo que no podemos caminar solos si no tenemos la dirección del Señor. Cuando llegue a su casita, por favor, estoy tocando la introducción todavía. Cuando llegue a su casita, abra su Biblia y lea el capítulo 9 del libro de los Hechos. Vea lo que sucede allí. Hay un hombre que sus características ahí se denotan, antes y en ese capítulo. Era un hombre lleno de egocentrismo, un hombre que había acumulado cierto celo religioso en él, y al obtener ese cierto celo religioso, él lo iba a sacar a luz, persiguiendo a los que él llamaba los herejes, los seguidores de un tal Cristus. Él comenzó a perseguir la iglesia. Entonces no voy a hablar de la historia, porque simplemente es una pequeña reseña. Yo no me quiero llevar toda esta temática simplemente explicándole a profundidad lo que estoy ejemplificando. Es mejor explicar directamente lo que son los versículos del capítulo. Quiero llegar hasta ahí, después de su cambio, cuando el Señor se le reveló y lo botó de su caballo, cuando iba rumbo hacia Damasco, lo botó. El hombre ya era un hombre cambiado, transformado. Lo único que había quedado ciego, ¿verdad? Ahora sí, ciego, entra a Damasco. Era un lugar fronterizo. Cuando entra, lo primero que hizo, no comió ni bebió, es decir, no tomó, no ingirió agua, líquido, H2O, no comió alimento sólido, dice la misma palabra, sino que estuvo por 3 días ayunando. ¿Por qué he recurrido a ese texto
para ejemplificar lo que estoy dando a conocer en la introducción de esta mañana del Salmo 25. Porque si David está de rodillas aquí, esa es su postura, tal como lo hemos venido explicando a través de estos salmos. Es como diciendo: Señor, yo necesito tu dirección. Un cristiano sin dirección, dice un escritor, es como un barco que va hacia la deriva. Un cristiano sin dirección es un barco que no tiene ancla para mantenerse fijo. Pablo lo primero que hizo fue, al ayunar 3 días, el por qué Pablo ayunó es la pregunta, ¿verdad?, que nos hacemos muchos cuando leemos el libro de los Hechos. Pablo no ayunó por otra cosa, porque hay mucho que pedirle a Dios, usted lo sabe. Cuando usted viene a las vigilias, cuando usted viene a los ayunos, cuando usted hace ayunos individuales en su casa, ese es secreto. ¿Por qué lo hacemos? Por alguna necesidad. Por eso es que el ayuno es la expresión del alma necesitada. Cuando uno ayuna es porque necesita de Dios. Entonces, en esa búsqueda, cuando nos presentamos delante del Señor para contarle nuestros problemas, nuestras cuitas, nuestras situaciones difíciles, usted hace un gran listado, hermano, que hasta se nos olvida adorarle y reconocer quién es Él. Lo primero que hacemos es desahogarnos a lo más llegar. Trastornamos la oración. Pero quiero detenerme aquí. Aunque nuestras oraciones sean torpes y no sean quizás ordenadas, el Espíritu Santo las lleva hacia arriba. Aunque sean así, hermano, Él ya las lleva arregladitas, ordenadas. Pero lo que hacemos es, así lo voy a expresar en buen salvadoreño, desembuchar. Usted sabe qué es desembuchar, ¿verdad? En el griego es desembuche. Sacar a la luz lo que nos molesta. No vaya a pensar que ese está en el griego, hermano. Ese está en mí, hermano. Sacar a la luz todas aquellas cosas que nos están estropeando en nuestro interior, que nos roban la paz. Hay problemas económicos que le quitan el sueño a uno, máximo cuando tiene recibos que pagar. Hay amenazas que le roban el sueño, la paz, la tranquilidad, y hasta le elevan la presión. Hay problemas familiares que conmueven a cualquiera. Hay enfermedades que hacen llorar, máximo cuando tiene una respuesta del médico negativa. Son situaciones que nos estropean a todos. Entonces, al nomás presentarnos delante de Dios para conversar con Él, lo primero que le decimos: Señor, mi problema económico. ¿Por qué no lo adora primero? Porque eso es lo que nos está molestando y sabemos que Dios es el único que puede socorrernos. Bueno, le explico esto para decirle que cuando Pablo ayunó, él no ayunó, la expresión del alma necesitada, para incluir una cantidad de peticiones. La única petición por la cual Pablo buscó el ayuno y que quería incluirlo es porque necesitaba la dirección de Dios. Busque cual sea el comentario bíblico que haya, búsquelo. Yo creo que nadie va a discrepar de los escritores, porque la Biblia solamente una interpretación tiene. Y Pablo ayunó porque necesitaba la dirección de Dios. Hombre, si él estaba confundido. Cuando él ayuna, en esa dirección que él pedía, comenzó a armar su propia teología. Bueno, yo perseguía al que llaman el hereje, y resulta que el que yo llamaba hereje me dijo en el camino: yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús es el Hijo de Dios. Ahí reconstruyendo.
Cuando hay ese tipo de confusión, es cuando Pablo busca la dirección de Dios. Por eso es importante la dirección. Nunca olvidarse de eso, hermano. Porque aquí David de rodillas está levantando su voz a Dios cuando él está escribiendo este Salmo 25. Y qué lindo es entender esto, que hay, dice un escritor, dos goznes. Sobre dos goznes es que gira todo el Salmo. ¿Cuál? Él está de rodillas y levanta su voz a Dios. Cuando alguien está de rodillas es porque está humillado y necesita que papá lo dirija. Y cuando eleva su voz es porque necesita que Dios le conforte, que Dios le hable. Alábele que Él vive en esta hora. Alguien pone, uno de los pastores de nuestra misión pone en una de sus filiales, vea, cosa bonita, en su página. O ya tienen su propia página ellos, hermano. Porque yo se los dije, no pongan los mensajes suyos en la página de la radio. Aunque poco enojaditos, ¿verdad? Ya tienen su página, pero bien bonito. Yo chequeo de vez en cuando y uno de ellos pone en su página y saca un recinto donde la iglesia se reúne, un recinto lleno de feligreses, topado. Entonces, y todos los feligreses están de rodillas. Y pone estas frases, yo no sé de dónde las sacó él, las de haber hallado ahí en internet, en la frase, donde hay una página que dice frases religiosas. Entonces dice, una iglesia gana sus batallas no de pie, sino de rodillas. Es eso. Así es como se ganan las batallas. Los triunfos en el cristianismo, en la vida espiritual, se ganan de rodillas. Aquí no se vale hablar mucho, aquí no se vale quejarse, aquí no se vale murmurar. Vaya al altar de Dios y arrodíllese. Ahí es donde se ganan las batallas. ¿Y cómo hago para resolver mi problema? Vaya de rodillas. ¿Y después qué hago? Eleve su voz hacia arriba, que hay un Dios que tiene oídos y oye. Alábele que Él vive. Alábele, hermano. Por eso es que vamos a entrar en este tour hoy. Vamos a entrar en este tour. Y no olvide el concepto, no olvide esa expresión. Concepto es la confianza en Dios. No lo olvide, porque lo vamos a analizar aquí. Entremos en detalles entonces en lo que es la explicación de este Salmo 25. Autor David. El inicio de este salmo y la base de todo lo que vamos a ver y escuchar está en ese concepto que yo le acabo de referir, que debe de estar en nuestra vida como hijos de Dios, porque lo que se fundamenta en nuestra relación con Dios, si no hay confianza, no hay nada, mi hermano. Como decía un escritor, el resto de las cosas que usted haga sobra. Por eso es muy importante este concepto en nuestras vidas de la confianza. Dice el verso número 1, no vaya a cerrar su Biblia, por favor. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Usted alguna vez ha entendido por qué a este hombre se le llamaba el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Vea que sí se le llamaba a David? El hombre conforme al corazón de Dios. Tuvo fallos, igual a todos los que estamos aquí. Y todavía Dios le sigue llamando el hombre conforme al corazón de Dios. Aquí vamos a ver algunas características que se presentan en este hombre. No crea que este tipo o este hombre
del inicio de su vida, él tuvo hasta de sobra bienes materiales. No, hermano, si usted registra la historia de David, su padre era pobre. Usted va a leer, el padre de David se llamaba Isaí. Usted nunca va a oír expresiones como estas del padre de David en los escritos del Antiguo Testamento. No se le dice Señor, no se le dice un hombre con muchas posesiones. Siempre se le va a denotar ahí como un anciano. Así lo va a leer usted, como un anciano. Pues si este anciano era pobre, engendró 7 hijos, y aún el más menor de sus hijos nunca lo consintió. A veces el último de la familia, dicen algunos, como los primeros que tuvimos, decían unos progenitores, ¿verdad? Sufrieron porque no teníamos las posibilidades económicas, pero el último se gozó. Aquí no, aquí la historia es diferente, porque el último de esta familia no fue consentido, sino que fue mandado a apacentar ovejas al campo. Desde chiquito trabajaba, hermano. Hay papás que, claro, que tienen posibilidades económicas y le dicen al niño: usted va a estudiar y yo le voy a dar estudios. Eso normalmente a eso se dedica. En el caso de David no. Apacentaba ovejas porque su familia era pobre. Pero aunque era pobre, aquí es la bendición más grande, porque más de alguien de ustedes puede estar identificando y decir: ¡ay, qué pobre soy yo! Él era pobre, pero ¿cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos engendró? 7. Esa es la mayor riqueza de una familia. ¿Por qué? Porque los hijos son herencia de Jehová. ¿Cuántos creen que esa herencia tiene más valor? Entonces, alégrese. ¡Ay, el montón de cipotes que tuve!, dijo la señora, y nada, fracasada en la vida. ¿Cuántos tuvo? 16. Es rica. Alégrese, porque está triste. Es una riqueza el montón de cipotes que tuvo, pues. Aunque no tuvo que darles de comer, va. Todos panzones, lombrizones, pero así crecieron, hermano. Así crecieron. David creció en ese ambiente de pobreza, de hostilidad. Más adelante vamos a explicar eso. Pero ya aquí el hombre penitente, de rodillas, buscando la dirección del único que puede darla. No hay otro. Si usted se va a donde una persona que es su vecino y dice: vecino, ¿cómo hago yo para ser feliz en mi hogar? No habrá vecina o vecino que le diga. Si usted es hombre y consulta al vecino y le pide dirección, ¿cómo ser feliz en la familia? Le va a dar cosas, le va a dar consejos, direcciones que no son las correctas. Que no son las correctas. Donde quiera que usted se vaya, si se va donde un psicólogo, donde un psiquiatra, le va a dar direcciones que no son las correctas. Tercero, nunca creamos que los ministros tenemos por completo la dirección de Dios. En el sentido humano, en el sentido espiritual, sí. Porque un verdadero ministro le da su consejo en base a este libro. Pero en el sentido humano, no tendamos a llorar delante de los pastores. Es que yo no voy a moverme hasta no consultar a mi pastor. Por favor, a los pastores hay que tenerlos en alta estima, pero no son dioses. Ellos fallan. Digan amén. Ellos no son supermanes.
Entonces, ¿a quién vamos a ir cuando necesitemos dirección? Al único que puede darla. Aquel que dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz. Alábele que Él vive. Él sí da la dirección completa, exacta. A Él buscó David, a Dios. Dice: a ti, oh Jehová, a ti, a Él, a ti, oh Jehová, oh Señor, oh Yahweh. Y dice David: levantaré mi alma. Explico la primera fase. ¿Cómo una persona puede levantar su alma delante del Señor? A través del único medio que Dios nos ha dejado para elevarnos al cielo. Una cosa es la naturaleza del topo y otra cosa es la naturaleza del águila. El topo vive acá en el ámbito terrestre, en el piso, como nosotros decimos, en el suelo se mueven madrigueras. Si el topo dijera: quiero volar, no puede porque no tiene alas. ¿Cómo un topo, si quisiera tener ese instinto de querer volar, hermano, dijera esas expresiones que acabo de decir? Quiero volar, no puede porque no tiene alas. Porque él fue diseñado para las madrigueras, para movilizarse en su hábitat terrestre. Pero el águila fue diseñado para remontar las alturas. ¿Cómo un ser humano que viene a tomar la postura de un topo puede decir: quiero elevar mi alma, quiero volar, si no tiene alas? Pero estos que asimilamos como la postura del topo fueron creados con más valor que el topo, porque fuimos creados a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Aunque nos desviamos y tomamos nuestros propios caminos, nos desviamos como ovejas descarriadas, en su propósito el Rey que está en las alturas puede cambiar la postura del que está abajo. ¿Podrá hacerle que le nazcan alas? No, sino lo que hará es rescatarlo, salvarlo. Y cuando lo rescate y lo salve, entonces le abrirá un nuevo camino. Pero ¿cómo puedo entrar por ese nuevo camino? ¿Cómo puedo elevarme hacia el cielo? Aquel que me compró, aquel que me rescató, a través de la oración. Es como una persona puede elevar su alma delante del Señor. Díganme ustedes, si en segundos, a través del Sky, una persona no puede comunicarse de aquí hasta Alemania. En segundos usted puede estar conversando con sus hijos, con su esposa, si es que está allá, o con algún hermano, algún familiar de aquí a los Estados Unidos. En segundos usted está viendo el rostro de ellos. ¿Cómo yo puedo estar en segundos elevando mi alma hacia el tercer cielo? Que para un cohete le cuesta llegar, cuestan millones de dólares esos viajes lunares. ¿Cómo yo puedo estar diciendo atrevidamente que en segundos, haciendo la comparativa de lo del Sky, puedo estar en segundos elevando mi alma al cielo? En segundos puedo estar hablando con Dios hacia el tercer cielo. ¿Cómo? A través de la oración. Sky espiritual. Levante su mano y dé gloria a Dios. Levantaré mi alma. Nosotros los creyentes pasamos por etapas de incertidumbre y muchas veces no las entendemos porque no hemos acumulado sabiduría. Claro, para poder acumular sabiduría no se necesita irse a enlodar en el pecado, pero sí se necesita mantenerse en el Señor. Pero en ese mantenerse del Señor, en esas etapas de incertidumbre que atravesamos, abandonamos muchas veces ese medio por el cual podemos elevar nuestra alma. Nos olvidamos de Dios y recurrimos a los mecanismos humanos.
¿Quién podrá resolver mi problema matrimonial? Dice alguien. Busca un buen consejero, busca un buen psicólogo. Se nos olvida en el momento de la enfermedad, cuando recibimos la mala noticia, lo primero que hacemos es buscar un buen especialista. No somos conformes cuando un médico nos ha dicho, no, tengo que consultar a Luis, tienes que pagar dinero. Nos olvidamos de elevar nuestra alma. Usted me dará la razón si lo que yo estoy diciendo es verdad. A lo que menos recurrimos es a elevar nuestra alma. Nos enfrascamos más en llorar y llorar y llorar, pero se nos olvida que el que descendió de arriba nos dio la capacidad de elevarnos hacia arriba. No necesitamos un cohete, solo necesitamos abrirle nuestro corazón a Él. Solo necesitamos reconocer que no dependemos de nosotros mismos, sino tenemos una dependencia de Él hacia nosotros. Cuando dependemos de nosotros mismos, llore lo que quiera llorar, consulte quien quiera consultar. Pero ¿qué dice el Salmo 24? Que no somos dueños, tenemos un dueño. Él está de rodillas y dice, oh Jehová, levantaré mi alma. Ese hombre, conforme al corazón de Dios, era lo que hacía todas las mañanas, todas las mañanas. Todas las mañanas, lo primero que hacía David, antes de enfrentarse a cualquier situación cotidiana, era levantar su alma al Señor y decir, oh, a ti levantaré mi alma. Pero la pregunta, ¿verdad? Ya le he dicho que a través de la oración es como nosotros podemos elevar nuestra alma, platicar con Dios. Elevar el alma a Dios es mucho más que mirar al cielo y pedir. Pero ¿qué es entonces elevar el alma? Escríbalo, por favor, aquellos que les gusta marcar los propios estudios. ¿Qué es elevar el alma? Es poner todo mi ser en dependencia de aquel del cual yo digo que Él es grande y del cual yo digo que en Él confío. Es elevar el alma, poner todo mi ser y decirle a Él. Bueno, la actitud es la que da muestra cátedra, ¿verdad? Con solo doblar las rodillas estamos diciéndole a Dios, yo no quiero llevar la batuta de mi propia vida, quiero que tú la lleves. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos de ustedes se ponen de rodillas en la noche? ¿Cuántos de ustedes amanecen elevando su alma cuando el día comienza? ¿Cuántos de ustedes en intermedio, cuando hay algún descanso y vienen las apreturas, vienen las tinieblas que nos envuelven, lo primero que hacemos es doblegarnos delante de Él? Algunos escritores dicen, es muy difícil que el hombre reconozca esto porque está atestado de orgullo. Si hay dinero, yo puedo resolver con mi dinero mi problema. Si hay amistades, y máximo si son militares, tengo una tecla que tocar. Y si hay camisa, tengo cuello. Y si hay maquinaria, tengo una palanca. Hey, te dieron un currículum, le dijeron a un joven esta semana. Yo lo alcancé a oír, porque ha habido ferias de trabajo todos estos días. En Santa Ana, en Santa Tecla, San Salvador. Entonces, por las plazas que hay en Metrocentro, y alguien andaba su currículum aquí. ¿Qué pasó? Le dijo el otro hermano, ¿verdad?
¿cómo estás? Todo seguro, le dijo. Tengo una palanca en Metrocentro. Y mencioné el nombre de un hombre. Yo me puse a reír. Aquí no hay palancas, no hay cuellos, no hay nada. Cuando tú muestras una actitud de dependencia en Dios, te vas al altar. Máximo cuando vas a la embajada americana, que porque ya te dijeron en profecía que tienes viaje seguro, comienzas a vender todo, mano. Cuídate de las palabras que los hombres dicen, porque pueden ser palabras emotivas, de emoción. Cuando vas a ir a la embajada, primero dobla rodillas, pon el pasaporte y dile al Señor: salgo si tú quieres que yo salga, me quedo si tú quieres que yo me quedo. Y cuando vas y te dicen: usted no puede entrar a mi país, alábale que Él vive, porque es Él el que decide que tú te quedes. No sé si usted me está entendiendo. Te vas a dar cuenta que la palanca que tenías cuando entregues tu currículum vitae es uno de los 1300 que llegaron a dejar, el último. Porque pensaste que el hombre puede ser tu apoyo, tu ayuda. Cuando la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Si te apoyas en el brazo del hombre, el hombre flaquea, te caerá, traiciona. Pero cuando buscas y tienes una dependencia de Dios, ahí no vas a sufrir ninguna decepción. Lo que harás con esa búsqueda de elevar tu alma es que Él venga por decisión. Él es el que cambia los pensamientos de los hombres. Los encargados de colocar personal dicen: este es evangélico, de último. Pero viene Dios, dice: a este me lo pones primero aquí. Aleluya, este me lo vas a incluir aquí. Ese es el Dios el cual somos y al cual pertenecemos. Diga gloria a Dios. Y hay una dependencia. Es poner todo su ser en la dependencia de aquel que decimos que confiamos, ¿verdad? Por eso le decía hace unos segundos, unos minutos atrás, esta es la parte más importante de toda nuestra relación con Dios. Esto, la dependencia. Si dependemos de Él, ¿de por qué nos preocupamos? Es una de las cosas que hay personas que usted incluye en su itinerario que le van a ayudar. Por ejemplo, yo me metí en un gran lío económico haciendo todo esto. Y en el camino, cuando comencé, se acercaron varios y me dijeron: yo le voy a echar la mano mensualmente. Y solo un mes. Y que ahí en el camino hemos hecho actividades. Y nada, ya no se acercaron. Hay que pagar radio, hay que pagar energía eléctrica, hay que pagar una planilla, hay que salir adelante con los trabajadores que están aquí. ¿Y de dónde? Si yo mantuviera mi dependencia en ustedes, quiebro. Porque con una simple lista que les dé de dólar, ni los nombres de ustedes que están aquí hoy aparecen en esa lista. Con $1, quiebro. Yo alabo y bendigo el nombre del Señor, porque cuando no hay nada, doblo rodillas. Y siempre hay una llamada que dice: aquí estoy, clama a mí y yo te responderé. No es una llamada de los Yunay, es la llamada del Dios Todopoderoso. Yo nunca te dejaré ni te desampararé. ¡Aleluya! Cuando alguien no es dependiente de Dios, no me entiende lo que le estoy diciendo. Es fácil tener un salario mensual,
Usted tiene una remuneración, usted es empleado. Usted sabe lo que hace con su diezmo. Si no lo da o lo da, ese es su problema. Usted se causa molestias, está maldiciendo su vida. Usted sabe si le está robando a Dios, si le está mintiendo. Usted se está metiendo en problemas en su vida. ¿Podrá alguien que recibe un salario quincenal o mensual tener una dependencia? No, usted tiene dependencia de su salario porque usted trabaja. Pero ¿qué de aquellos que no tienen de dónde echar mano? Como en este caso que yo le estoy diciendo, ¿dónde vamos a echar mano? Pues si aquí para sacar adelante lo que los hemos dado son miles de dólares. Yo no me pongo a llorar delante de la gente aquí, ay, ni a insultar a la gente. No, no es eso. Sino que aprende uno a sentarse, a reflexionar y a doblar rodillas. Y es Dios quien se encarga. Ay, la demás gente juzgando, ay, qué bonito, pero ay, qué mucho lujo, ay, que esto aquí. Quejones. No saben que nuestro Dios es dueño del oro y de la plata. Quejones que nunca se comprometen con Dios. Quejones que nunca se incluyen con Dios. Pero un día van a entender que cuando ya no tengan ningún recurso, no les va a quedar otro recurso que ir al altar y derramar su alma. Levantaré mi alma. Es poner todo su ser en la dependencia de Dios. Y por eso es que David podía decir en el verso 2, Dios mío. Léalo fuerte, por favor. ¿Cuántos tienen sus Biblias aquí? Levánteme la mano, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Vale. Léala a voz en cuello. Cuando digo voz en cuello es, léala no con la vista, sino que fuerte. ¿Qué dice el verso 2? Hay un himno religioso que dice, Dios mío, en ti confío. Bien feo, hermano. Es un himno religioso, no sé si ustedes la cantaron, va. Es un himno religioso. Y quienes la cantan más son las viejitas cuando andan en los rezos. Dios mío, perdón, te lo pido, perdón sin piedad. Es sin piedad, ya es sin piedad. Aquí es con piedad, mano. Yo creo que estamos en sintonía, ¿verdad? Una cosa es que usted cante, una cosa es que usted hable. Hermano, ¿cómo está usted, hermano? Ah, fíjese que el médico me ha detectado eso, pero... Y comienza a llorar. ¿Es eso confiar? Pero otra cosa es que te pregunte, ¿cómo está tu economía? Estoy todo hecho leña, pero creo que Dios me va a proveer. ¿Cuál Dios, vos? Porque el diablo le susurra al oído, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde están tus hermanos que te abandonaron? Y uno dice, mira, Satanás, los hermanos están ahí porque son igual que yo, tacaños, pero mi Dios está sentado en su trono. ¡Aleluya! ¿Qué significa eso? Óigame, abra bien los oídos, porque el que alguien se porte o tenga un comportamiento reacio, dijo un hermano una vez, sin mí, digo, hace como 17 años que estábamos bien sembrados, ni habíamos pagado los terrenos aquí, sin mí, dijo, si yo me voy, eso quiebra. Se fue y esto está más bonito. Entonces, ¿a qué se debe? A lo que estamos aquí. Es Él. Entonces, cuando usted expresa esta palabra, este concepto, el cual David decía, Dios mío, en ti confío, nunca se le olvide que se le tiene que hacer denotar. No tenemos que ser como los israelitas, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Eso es bonito, honrar a Dios. ¿Quién no lo puede honrar? Tú eres bonito, tú eres precioso, pero no todos pueden confiar, porque ese es un concepto.
Le pregunto algo. ¿Por qué somos salvos? Va, dos cosas, por gracia y por misericordia. Pero ¿qué fue lo que Dios agregó en nosotros para que fuésemos salvos? ¿Y qué es fe? Es confiar en los méritos de Cristo que hizo en favor nuestro en la cruz del Calvario. ¿Ustedes creen que un día vamos a entrar al cielo? ¿Por qué? Hoy se me está entendiendo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes un día se van a ir al infierno? No, ahí no, pues. Claro, no, ¿por qué no? ¿Cuál es el contraste de ahí? Porque hubo uno que pagó por mí en la cruz del Calvario. ¿Creen ustedes así de plano, como dicen los chapines, de plano? ¿Creen ustedes que el Señor nos va a levantar en el rapto de la iglesia? Levánteme la mano. ¿Lo creen, hermano? ¿Por qué cree que el Señor lo va a levantar a usted? Si somos un montón de feitos, hermano. Y con nuestros errores así nos ama. ¿Por qué cree que nos va a levantar? Porque confiamos en lo que dice la palabra del Señor. Cuando le pregunte cómo está, hermano, mire, hermano, en luchas, pero con mi fe en el Señor. Ese es lo lindo. En vez de uno, ¿cómo está, hermano? Mal, hermano. Me faltan $100 para la letra. Qué lástima. Lástima damos delante del mundo cuando tenemos ese tipo de actitud. David confiaba en el Señor. En ti confío. En ti confío. Esta es la palabra en la cual tiene que estar basada nuestra salvación, la cual hemos obtenido a través de Cristo, ¿verdad? Acá en la tierra, y sabemos que un día vamos a entrar en el cielo por esa confianza. Si David mantenía esa confianza, entonces decía la siguiente frase: no sea yo avergonzado. ¿Qué pasa cuando no hay confianza en Dios? Hermano, esto es bien crítico. Ya le dije una expresión aquí, se la adelanté. Somos dignos de lástima. Dice que iban 35 personas en un bus. Y de esas 35 personas, la mitad era cristiana. Y todos iban hablando, la mitad de esas 35 iban hablando de sexo. ¿Será ilícito hablar de sexo? No. Porque si es una conversación de cosas lícitas, es permitido. No sé si me explico. Pero si es hablar de aberraciones y de hablar cosas insensatas e ilícitas, eso sí no. Pues ahí se comenzó a mezclar lo ilícito. La mitad lo hacía, a mezclar lo ilícito, aberraciones, que esto, que mira, como eran incrédulos. Pero qué terrible es que la otra parte eran admirados por estos. Pero de repente que 5 hermanitos de esos que iban ahí mezclados, comenzó a relacionarse con estas personas que practican sexo ilícito. Porque el sexo lícito se practica en el matrimonio. Lo ilícito fuera del matrimonio. Y eso no es aceptable por Dios. Entonces, de estos 5 o 6 hermanitos se mezclaron. ¿Qué pasa cuando estos comenzaron a mezclarse con los impíos e incrédulos? A hablar cosas igual que los demás. Cuando nosotros tendemos a salirnos del cauce donde el Señor nos ha colocado,
Pablo decía una frase, que nosotros somos cartas leídas de este mundo. ¿Qué hacen nuestros enemigos? Porque tenemos un enemigo número uno, que es el diablo, pero también el mundo es nuestro enemigo. Lea la carta de Juan. Si yo soy amigo de Dios, me constituyo en ese mismo instante en enemigo del mundo. Si yo soy amigo del mundo, me constituyo en ese mismo momento en enemigo de Dios. ¿Qué es lo que hacen los enemigos, los que son del mundo, en contra de aquellos que han perdido su fe? Estoy presentándole el caso, ese ejemplo, ¿verdad? Comenzaron a decir, ¿y estos son los evangélicos? ¿Y qué tipo de cristianismo practicás vos? Por nuestro mal proceder de no mantenernos en la confianza en Dios, es que somos escarnecidos. David no quería eso, hermano. Por eso le decía a Dios, no sea yo avergonzado. No sea yo avergonzado. Y por eso decía la siguiente frase, no se alegren de mí mis enemigos. Ahora, qué interesante hablar de esto, ¿verdad? ¿Por qué es importante mantenernos en este concepto de la confianza en Dios? Porque eso verifica quiénes somos nosotros. Este mundo está cabeza para abajo, hermano. Y la otra frase que decía una persona por ahí, este mundo está patas arriba, decía. Que aunque nosotros no tenemos patas, ¿verdad? Tenemos pies. Pero ese es el lenguaje que se menciona allá afuera. Son las expresiones que las personas dicen. Si este mundo está patas para arriba, cabeza para abajo, ¿cómo estamos nosotros? Y ven que un cristiano dice, ¿cómo está usted, hermano? Patas para arriba. Yo no consigo un cristiano. ¿Cómo está usted, hermano? Cabeza para arriba. Sí, la cabeza siempre la tenemos arriba. Es cabeza para abajo un cristiano diciendo eso. No es concebible. El mundo muere, el mundo agoniza, pero los cristianos genuinos tenemos vida, tenemos paz, tenemos gozo. Y el salmista no quería caer en eso. ¿Por qué? Porque cuando no hay confianza, no hay una dependencia en Dios, hay vergüenza. Se alegran los enemigos, se burlan. ¿Qué es lo que dice el Salmo número 1? Ahí cerquita está. En sus primeras expresiones. Ahí lo vamos a leer. Dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores. Esa es la expresión. Se ha sentado. O sea que en este mundo hay burladores. Sí, pero ¿cuándo aparecen esos burladores? Cuando usted está quebrado en su confiar. Aparecen de todo tipo esos burladores y dicen que es evangélico. Y mire cómo anda el hombre. Ambos iban a la iglesia y miren cómo anda. ¿Qué es lo primero que sacan en los periódicos cuando un pastor ha infringido las leyes? Hace poco salieron como 5 noticias en el periódico, en primera plana. Y lo tomaron desde Sonsonate. Pastor evangélico, y ahí colocan la noticia. Y lo tremendo es que el hombre no era ni chiquito de estatura, no, que grandote. Él quería agacharse, pero se miraba la cara. En el periódico salió en 4Visión. Y los reporteros en primera plana, hermano. Ahí aparecen los burladores. Y lo primero que comienzan a decir los vecinos, ya vieron que los evangélicos son pícaros. ¿Ya lo ha oído de usted, hermano? Ya vieron que la hermana, mire, se llevó el diácono. ¿Qué es lo que dicen el mundo?
aparecen los burladores. Comienzan a señalar. Yo por eso no voy a esa iglesia. Comienzan a lanzar. Yo por eso es que no soy nada. En eso se justifican, ¿verdad? En eso se amparan. Y comienzan a arremeter en contra de lo. Por eso es que no tiene que faltar este concepto. Porque el concepto de la confianza nos saca a flote. ¿Qué es lo que pasó con Pedro cuando se hundió en el mar de Galilea? Si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Y se tiró. Y cuando se tiró, como que se iba caminando en el parking de la palabra que cambia. Va que bien bonito quedó el parking, hermano. Va que bien bonito parquea usted su vehículo, va. Bien lo parquea, va. Y así va caminando Pedro sobre las aguas, como que era concreto, ¿va? Estaba una tempestad cuando el Señor lo llamó, pero como él desvió, su mirada se hundió. Y ahí comenzó a gritar: Señor, auxilio, sálvame. Y el Señor lo asió de la mano y lo sacó a flote. ¿Creen ustedes que caminó con él hasta la barca? Agarrado lo llevaba de la mano, todo el tilinte, allá. Pero caminó. Si ahí hubiesen habido burladores cerquita, se burlan de. ¿Qué es lo que hacen los burladores cuando una viejita se desliza en una cáscara de guineo? Así como ese cuentecito que andan, que le dijeron a Pepito: todo lo que cae al suelo es jugado por el diablo. Y cuando la abuelita se cayó, y la abuelita: hijito, ayúdame, viejito. No, abuelita. ¿Y por qué? Porque usted dijo de que todo lo que se cae es jugado por el diablo. La pobre hijita ahí. Burladores. Hace poco una muchacha iba corriendo hacia las 2:10. Corrió y corrió. Nosotros veníamos con el vehículo. Y corrí. El señor se burló de ella, el motorista. Porque cada vez que corría llegaba. ¡Bum! Y llegó desde ahí la parada de Ciudad Real hasta la otra parada de Barcelona. Hasta allá se la llevó. Y no le paró. Entonces, ¿qué es lo que hizo la muchacha cuando llegó corriendo hasta ahí? Porque era una muchacha que le había dejado su bus de alguna empresa de las que hay aquí por la zona franca, ¿verdad? American Park. Y ella precisa la dejó. Y cuando ya estaba por allá, en la Barcelona, así, yo mejor cerré el vidrio porque... O sea, ¿qué están pensando ustedes, hermano? No creo que estén pensando ustedes. Morboso. ¿Ustedes qué hubieran pensado? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Mira, con solo la risa que tiene el hermano. Te dejó el buba. Esa es en una cosa sencilla, trivial. ¿Qué no sería cuando los cristianos se deslizan? Y se les denota que han perdido su confianza en Dios. Imagine usted llorando delante del doctor. ¿Y por qué está llorando el doctor? ¿Y que no decís que sos cristiana, pues? Sí, doctor, pero ya no estoy con otro. Y el mismo doctor comienza a decirle: mira, pegale una buena. Terrible eso cuando una mamá lleva a su niño donde el pediatra y lo lleva todo hecho nada, descuidado. Y buenos días, doctor, bendiciones. Hoy con eso nos salimos, hermano. Hoy ya no decimos Dios lo bendiga. Bendiciones, varona. Diga la palabra correcta: Dios le bendiga. Entonces, que ahí llega donde el doctor: bendiciones. Y le dice el doctor: ¿tú que eres cristiana? Sí, doctor. ¿Y por qué tienes descuidado tu cipote? Y es cuando buscan un profesional, el matrimonio, ¿verdad? Como ya no buscan de Dios, donde un profesional se van, que estudia el comportamiento externo del ser humano. Ay, viera, Señor, mi esposo, ¿cómo me trata? Hijita, quererlo mucho, hijita. Entonces, viera, dice el hombre, bien, ¿cómo me trata mi esposa? Hijo, ten paciencia, revístete de virtudes, muerde la almohada cuando agarres cólera. Ustedes saben quién es el padre de la psicología. Su nombre es Sigmund Freud.
Y si uno estudia todo ese montón de personas que escribieron libros, algunos de ellos terminaron siendo homosexuales y eran ateos. Imagínense confiar en las palabras de un ateo, hermano. O que un profesional dé esos mismos consejos. Y de repente el profesional diga: ¿y quién es cristiano usted? Aquí le traigo a mi hijo que me lo componga, doctora. Deme unos consejos, padre. Mira qué rebelde es. Tráigalo a la iglesia. En la casa lo dejó viendo chiquilladas hoy. Somos avergonzados. Que Dios nos ayude a mantenernos en la línea del Señor. No se alegren de mí mis enemigos, dice el verso 3. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti, mire qué terrible es esto, qué lindas estas expresiones. Ninguno de cuantos esperan en ti, ¿qué dice la frase? Será confundido. Es decir, ninguno de aquellos que mantienen su dependencia en ti y mantienen ese concepto de la confianza, yo no creo, dice David, que sea confundido. Al contrario, no serán confundidos. Dice el verso 3, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Los que se rebelan sin causa. Porque el hombre humano, el hombre natural se rebela con Dios a diario. Pero el que depende de Dios, ese mantiene una comunión estrecha con Él. Y jamás serán confundidos. Jamás. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y por eso es que ahora vea cómo David pide la dirección, lo que le dije al principio. Muestra su dependencia en Dios. No camino de aquí para allá si tú no me diriges. Y dice el verso número 4, muéstrame, oh Jehová. ¿Qué le está diciendo? Tus caminos. Enséñame tus sendas. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, ¿y su final? Hay dos caminos. Uno es estrechito y el otro es ancho. ¿Para dónde lleva el camino ancho? Y es el que muchos transitan y va para el infierno. El estrechito, para el cielo. Hay dos caminos. Un camino para el pecado, el mundo, y otro camino hacia Dios. Hay caminos de bendición y hay caminos de maldición. ¿Qué está diciendo Dios aquí? David, ¿qué le está diciendo a Dios? Dame tu dirección, muéstrame, oh Jehová. Él está pidiendo a Dios, a pesar de que él conoce, pero la dependencia en Dios está. Muéstramelo tú. Dime el paso que tengo que dar. Dame tu dirección. Enséñame tus sendas. Decía un escritor las siguientes frases: que muchos hoy, para hacer crecer sus congregaciones, aplican mecanismos posmodernistas. Han metido el mundo a la iglesia. Y hay quienes están intrigados, aprendiendo. Aquí vino un señor, hermano, ya se los he contado a ustedes, ¿verdad? Yo invité a cantar al suegro. Al suegro porque canta bien bonito. Hace 9 años fue eso. 9 años con 6 meses, me recuerdo los 6 meses, primero 6 meses. Lo invité a cantar. Y vino el yerno y me dijo: ¿por qué no me da permiso? Me dijo: yo soy evangelista internacional, me dijo. Déjeme impartirles 3 semanas acerca, me dijo, de técnicas de mercadeo, me dijo. Y me pasó unos discos que 10 años tengo y nunca los he visto, hermano. Ahí se los voy a pasar a ustedes. Se llaman métodos de mercadotecnia para prosperar la iglesia cristiana. Y qué interesante, ¿va? Y con solo ver los discos y lo que iba ahí
entendí que lo que me estaba mandando como señal. Porque hay quienes se quiebran la cabeza. ¿Cuál senda tengo que emplear? ¿Por dónde tengo que irme? ¿Qué tengo que emplear de mecanismo para que mi iglesia prospere? Nosotros hemos entendido en este lugar porque comenzamos de la nada. Los que éramos antes, hermanos, y todos se fueron en el inicio de hace 10 años. Pero los que están todos ustedes son nuevos, hermanos. Algunos porque quizás han mandado a hacer de los miros jovenones todavía. Entonces, pero algunos son nuevos. ¿Qué es lo que pusimos en práctica? Comenzar a andar visitando de casa en casa, andar envenenando a la gente como lo hicieron estas personas que estuvieron aquí. Andar haciendo eso. No, yo me recuerdo que lo que hicimos fue doblar las rodillas, implorar misericordia. Esa es una de las tantas historias. Pero hace 20 años me levantaron una que no cabíamos en un lugar, dejamos y nos vamos para Las Palmeras. Estando en Las Palmeras, a la media cuadra, pum, como que fuera sucursal, llegaron a implantar una filial de los que se habían ido, porque esa es parte de la historia. Y andaban regando papelitos. Y lo tremendo es que le llegaron a tirar un papelote a una hermana debajo de la puerta. Y cuando lo lee, era una difamación a nivel general. Y la hermana me llama y me dice: hermano, ¿y qué es lo que pasa? Me dijo, le dije yo, ¿y usted no piensa defenderse? No, hermana, le dije yo. Sus razones tienen y Dios se los permite que lo sigan haciendo. Regaron 1500 papelitos debajo de las puertas en todo Chalchuapa. Una de las tantas, así como de las tantas que yo aparezco en el periódico oficial de Chalchuapa con ese túmulo. Me hicieron famoso con ese túmulo. Ya ver ustedes, mire. Entonces la hermana, cuando vio el papelito, me dijo: me dijo, dispénseme las expresiones que voy a utilizar. Estos babosos, me dijo. La hermana así con esas expresiones. ¿Creen que usted está solo? Me dijo. Mire, mi mamá, hermano. Apareció mi mamá. ¿Creen que usted está solo? Me dijo. ¿Por qué, hermana? No, hombre, me dijo. Ya le voy a demostrar yo, me dijo. Espérese, me dijo. Y me dijo estas palabras: no quiere que los mande penquear uno por uno, me dijo. No, le dije yo, no. Y se lo creía, hermano, se lo creía. No, le dije yo, no, hermana. No, me dijo, es que de mi negrito nadie habla, me dijo. Dios mío, mi mamá, mi abuela, dije yo. No era una persona joven, hermano, para acá estar pensando usted. Y entonces dijo eso. No, me dijo. Y venga, me dijo, hablemos en términos mayores, me dijo. Dije yo, ¿la puedo? Dije yo. Palanca, la de arriba. Y fui a conversar. Le dije: no, hermana, no haga eso. ¿Cómo no? Me dijo. Ya es mucho, me dijo. Y me dijo, la cabeza, ¿dónde está? Me dijo. No, le dije, no, hermana, oremos. La terminé convenciendo, oramos, calmado, le dije yo, dándole ánimo yo, hermano. Entonces, los aires estaban candentes en algunos hermanos. No, calmémonos. Y comenzamos a orar. A los 3 meses, esa filial de una mitad que había salido de nuestra, cuando apenas éramos 30, crecimos a 80, ¡pum!, nos partieron y se fueron. ¿Por qué no se fueron sin difamar, verdad? A los 3 meses cerraron la tal iglesia y se dividió en 3 partes. Pum, 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 pum. Y nosotros bendecidos, que hasta en la parte, si usted va ahorita y por el Pollo Campero, la par, hasta en la acera, así como le tomaron fotografías ayer a una iglesia evangélica en El Salvador, que hasta la acera han ocupado, y allí suben los carros, hermanos, y los difaman. Ya agarraron las aceras para parking, dice la noticia, ¿verdad? Así habíamos agarrado todo el parking ese nosotros, para acera. Ahí las hermanas, ¿sabe dónde tenían la escuela bíblica? En la acera. Ahí era la escuela bíblica de los niños. Topamos, bendecidos, hermano. Ahora voy con el túmulo.
es el que más me gusta. Me han hecho, hermano, trizas como usted no tiene idea con ese túmulo. Me han echado hasta tipos que han venido aquí para quererme hacer daño físicamente. En esos términos. Y lo terminé de entender cuando aquí el domingo vinieron los hermanos. Y estuvimos almorzando juntos. Uno de ellos vino aquí como invitado. Qué tremenda la gente, que hasta han habido amenazas de muerte sobre mí por ese mentado túmulo. Que yo, que saber que me la pico, que me creo, ahora les voy a enviar un mensaje. ¿Qué me creo yo? En primer lugar, soy un hijo genuino del Señor. Dos, confío en el Señor. No es que yo me la pique. Eso lo vuelvo a repetir, no lo mandé a hacer yo. Pero como el diablo se presta, ¿verdad? Y han venido aquí se los puedo mostrar yo. Ahí están las cámaras para que usted lo vea con sus ojitos, que lo que le estoy diciendo es verdad. Para tratar de amedrentarme. Pero le voy a decir esto, a mí no me amedrenta ningún hijo del diablo. Yo estoy aquí no por mí mismo, estoy aquí por el Señor en este lugar, hermano. Es el Señor quien me tiene, ¿verdad? Es eso, la situación es esta. Ahí es donde uno tiene que mostrar este concepto, ¿verdad? De pedirle al Señor, confío en ti. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Entonces, hay veces que uno quiere huir. No, este es el camino por donde tienes que mantenerte. Pero yo opino, yo digo que aquí, Señor, no, allí no, es este, el cual yo te he marcado. Una cosa es tu senda, tus opiniones, tus pensamientos, no son mis pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Es este donde yo te he marcado, dice el Señor. Cuando alguien depende de Dios, le dice, ¿qué tengo que hacer, papito? Dios dice, estas son las sendas. Estos son los caminos. Enséñame, decía David. Y venía él, en el verso 5 decía, examíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Qué lindas estas expresiones de reconocimiento, ¿verdad? Si había algo que estaba en mal él, en su mal proceder, decía, examíname. En tu verdad, enséñame. Es como que si David estuviese en una escuela aprendiendo. No se creía que ya lo podía todo, sino que decía, enséñame. Qué lindo es cuando alguien todavía sigue siendo alumno, ¿verdad? Alumno, aprendiz. Nunca nos creamos que ya la sabemos todas. En la escuela del Señor necesitamos a alguien quien nos enseñe, quien nos encamine, quien nos examine. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, decía David. Y aquí menciona dos joyas. En sus expresiones son ricas de entenderlas. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades. Esa es una joya, la primera. Y de tus misericordias, que son perpetuas. De tus piedades. ¿Acaso no está invocando las cosas que Dios había hecho desde el antiguo tiempo? Su piedad es grande hacia nosotros y sus misericordias. Y David apela ahora a la doctrina, porque creo que usted sabe esta doctrina. ¿Cuántos conocen la doctrina del amor perpetuo de Dios? ¿Sabían que cuando Dios ama no ama para un mes? ¿Sabían que cuando Dios ama no ama para un año? Esa es nuestra garantía. Hermano, si algún día yo le llegara a fallar, ¿cree que Dios me siga amando? Esa es la enseñanza. A eso se le llama la doctrina perpetua del amor de Dios. Dice, tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí.
de los pecados de mi juventud. Lo que decíamos al principio, ¿verdad? Que David lo que decíamos era esto: estaba en sus últimos días de vida. Por eso es que recordaba aquí a Dios de los pecados de su juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes. Mire, hermano, hay una frase que aparece en la Biblia que dice que Dios sepulta nuestros pecados en lo más profundo de la mar y ya no se acuerda más de ellos. No hay cosa más linda que creerle a Dios que Él borró nuestras rebeliones. No te acuerdes y hazlo conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. En todas estas frases se denota una dependencia de Dios hacia David. Increíble, ¿verdad? Cuando hay algo que a uno le haga denotar quién es. Y aquí se denota quién es David. Es el hombre conforme al corazón de Dios. Hermanitos, hoy en estos últimos tiempos es cuando más tenemos que hacer denotar este concepto. ¿Cómo podremos permanecer en flote en un mundo que está cabeza para abajo y patas arriba? Nuestra confianza en Dios. ¿Cómo se mantuvo el arca de Noé sin timón? ¿Quién daba la dirección? Dios. No había nadie experto en navegación ahí, ¿ve? Pero ahí va Dios. ¿Quién va a tomar el rumbo de nuestra vida para guiarnos y sacarnos a flote en los momentos más difíciles? Dios. Levante sus manos, vamos a cerrar nuestros ojos. Levante una de sus manitas. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno. Quiero que abra sus labios. Más de alguien quizás está luchando y haya venido con problemas aquí a este sitio. A ti, Jehová, levantaré mi alma. A ti, Jehová, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. En las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto.